Eh, Os doy las gracias por estar aquí. Hoy es un día un poco raro, la verdad. Como sabéis, se han suspendido casi todas las actividades culturales en Valencia, teatrales, musicales. Nos han mantenido esta actividad de alguna forma porque, bueno, se trataba de una conferencia que ya estaba de alguna forma planificada y, bueno, pues sí que me gustaría, pues, desde aquí, desde el FinLab, pues también solidarizarme pues, con todas las víctimas, todas las familias del accidente y del gran incendio que ha habido en Valencia. Y bueno, pues es justo de alguna forma también hacerlo también desde esta plataforma cultural que es el Centre del Carmen y el FinLab, ¿vale? O sea que vamos a empezar por aquí. Y me gustaría dar la enhorabuena a Josué Vergara. Josué Vergara, que tenemos apellidos parecidos, porque yo soy Pau Vergara y él es Josué Vergara, que cuando nos conocimos yo le pregunté si teníamos alguna afinidad, porque en Valencia no hay muchos Vergaras con V, y entonces digo, pues no sé, algún tío lejano, algún Seguro. primo, alguien, y bueno, tenemos el mismo apellido, pero en realidad yo creo que aparentemente tampoco somos familia. Igual habría que buscar en el árbol Seguro genealógico que sí. si en algún momento nos hemos juntado. Y bueno, creo que esta sesión es muy interesante porque, como sabéis, en todos los proyectos de cine y de televisión tenemos algo que se llama música. Cuando pensamos en el audiovisual, que estamos rodando un proyecto, pues casi siempre pensamos en imagen, ¿no? Pero cuando tenemos esa imagen y ya vamos al montaje y decimos, nos falta la música. Y es que al final la imagen sin la música prácticamente no es nada en los proyectos audiovisuales. O sea, es decir, desde el cine mudo ya había música. O sea, siempre había un piano, siempre había algo que acompañaba la imagen, porque al final, de alguna forma, la música tiene, para mí, tiene prácticamente el mismo valor que tiene la imagen. Y de hecho, si veis alguno de vuestros proyectos sin música y les ponéis la música, y la música es buena, normalmente los proyectos lo que hacen es que suben, ¿no? Suben, emocionan, crean sensaciones. La banda sonora no solo es música, también son silencios y también son efectos. ¿Vale? O sea, esto es algo también muy importante porque en la banda sonora de un corto, en vuestro caso, pero también de un largo, pues muchas veces está compuesta de música, también hay efectos y es algo, digamos, que siempre tenemos que cuidar. En este caso, pues tenemos el privilegio de tener a Josué. Yo a Josué lo conocí, la verdad es que no me acuerdo cómo te conocí. Pero no me acuerdo cómo contactamos, pero el primer contacto que tuvimos fue para una serie que hicimos para Punt, de 4 capítulos, de 45 minutos, que se llama Parany, una serie de época. Y yo creo que fue un proyecto realmente precioso, bonito, con un montón de música, que vamos a arrancar un poquito de forma introductoria para que escuchéis algo y luego ya daré paso a Josué para que también os explique un poco y también de alguna forma es un buen momento también, vosotros también que estáis ahora en la fase de buscar la música de vuestros proyectos, que bueno, pues podáis hacer preguntas también tanto para vuestros proyectos actuales como para, de alguna forma, vuestros proyectos futuros, porque la música en el cine puede ser igual de compleja que la filmación. O sea, es decir, podemos ir a cosas muy pequeñas o podemos ir a cosas como muy grandes, que también os voy a poner ahora algún ejemplo, ¿vale? Entonces, nada, voy a poneros simplemente de forma introductoria, voy a poneros, nada, los primeros minutos de Parany, ¿vale? Para que veáis un poquito, pues bueno, la introducción. A ver si lo encuentro. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde se ha ido esto? Eh, a ver. Se ha ido lo de... Disculpa. ¿Dónde? Dímelo tú porque es que lo tenía aquí preparado y se fue.
Este. Ah, no, espera, estaba aquí, ¿no? Ese. Ahí está. Gracias, gracias. Ahí está. Pues apagamos un poquito la luz. Diari de la vesprada, València, capital de la República. València, capital de la República. València, capital de la República. Diari de la vesprada, València, capital de la República. ¿La primera vez en Valencia? Hasta aquí un poco la introducción. Voy a poneros ahora también un poco también para entender el tráiler, ¿vale?, de la historia completa. Esta música yo creo que fue una... València, capital de la República. Welcome to the war, gringo. Para serte sincero, a mí también me importa una mierda esta guerra. Eres una mujer muy interesante. ¿Eso le dices también a tu amiga rusa? ¡Fascista! Ya veo que sabes todo lo que pasa en esta ciudad. Periodista americano sospechoso de asesinato. Lo más importante hoy en día no es saber, es procurar que los demás no sepan lo que sabes. No puedo revelarte mis fuentes, pero te aseguro que son completamente fiables. Azaña acaba de conseguir que Francia y Gran Bretaña entren en el conflicto para ayudar a la República. ¿Y qué piden a cambio? Vístete, rápido. ¿Acaso apoyas el fascismo? Solo el fascismo acabará con los libertarios, comunistas, judíos y por supuesto con los maricones como vos. Por favor, tenemos que parar el tren. Muy bien. Bueno, pues a partir de ahora le voy a dar la palabra a Josué para que, bueno, nos comente un poco, pues bueno, empezaré yo y arrancaré para que nos cuente cómo es su proceso de trabajo. Seguro que tiene muchísimas cosas que contar y luego abriremos también la palabra a los alumnos del CCC. Así que, Josué, todo tuyo. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Se me oye bien, ¿verdad?
Quiero lo primero también solidarizarme con lo ocurrido ayer en Valencia. En fin, no quiero redundar en lo que ha comentado Pau, pero todo mi cariño y apoyo para los familiares y la gente que ha estado involucrada en todo esto. Segundo, quiero daros las gracias a todos por estar aquí esta tarde. La música tiene una parte siempre muy importante dentro de lo que es la narrativa del cine, pero es muchas veces esa gran olvidada dentro de lo que es el cine. Lo decimos muchas veces los compositores, nos damos cuenta de su presencia cuando drásticamente quitamos el volumen de la televisión o en el cine o donde fuera y está presente esa música, ¿no? Entonces creo que es importante incidir en este tema. Yo quería, básicamente, para los que no me conocéis, presentar de una manera muy rápida. Como sabéis, mi nombre es Josué Vergara, tengo actualmente 46 años. Llevo en esto del mundo de la música pues desde que tengo recuerdos. Tuve la suerte de tener unos padres valientes que emigraron a un país que es Suiza en el año 82. Yo tenía en ese momento pues 4 años, a punto de cumplir 5. Viajé a Ginebra, he pasado toda mi infancia, los primeros 17 años de mi vida en ese país y vengo a recalcarlo porque de alguna manera como compositor y como educación, ni para mejor ni para peor, pero sí que he tenido la suerte de poder ver diferentes puntos de vista. Dentro de lo que se hace en Centro Europa, tuve la suerte con 14 años entrando en el instituto de poderme especializar en música y contábamos en el propio colegio con un estudio de grabación con los últimos instrumentos, la tecnología a punta. Entonces, cuando tienes esa edad, 14, 15 años, y ves que puedes dar 8 o 9 horas de música semanal y que puedes coger la llave de un estudio de grabación y tener ese estímulo o ese impulso de contar con otros compañeros de clase que graban, uno que es saxofonista, otro que se dedica a la guitarra eléctrica, tú que tocas el piano, la voz, etcétera, y que confluyan ese caldo de cultivo a nivel de talento, la verdad es que es una pequeña semilla que te permite, dentro de tu formación, ya no solamente escolar, sino musical, el desarrollar una pasión. Y eso se lo debo a un país que no sé si lo hubiera podido conseguir aquí en España. Sí que es verdad que me harto de estar allí porque tiene cosas buenas, pero también tiene cosas menos buenas, como es pues, la climatología, estar fundamentalmente lloviendo siempre, con mucho frío, y entonces a mí me tiraba mucho el volver a España. Dejé familia allí, mis padres se quedaron allí con mis hermanos, volví a Valencia, pero yo necesitaba seguir comunicando a través de la música. Hice pop, hice un montón de cosas, sentí cierto hartazgo y cierta desilusión dentro de lo que es la industria musical como tal, y mi padre, que es un fanático del cine, porque mi abuelo regentaba un pequeño cine en un pueblecito de Albacete que se llama Villamalea, pues me contaba todas las historias muy Cinema Paradiso, ¿no? en cuanto a su pasión por el cine. Y al final, en esa búsqueda, en esa intersección de decir, no me apetece tirar por la música pop y me encanta el cine, ¿por qué no hacer música para cine? Y yo creo que eso fue el punto de inflexión. Obviamente, en ese momento es muy difícil hacerse un hueco, uno no tiene trabajos originales, con lo cual opté por coger películas ya existentes donde muteaba su banda sonora o donde muteaba su sonido y creaba mi propia partitura reinterpretando la narrativa de esa escena. Para mí eso era un ejercicio vital y era un ejercicio necesario porque básicamente no tenía otra cosa. Hasta que pues bueno, decidí mandar un montón de mails a un montón de directores de cine en España y fuera de España. Tuve la suerte de recibir la contestación de alguno de ellos. Entre algunos de ellos quiero destacar y agradecer a mi buen amigo Abdelatif Huidar, ganador de un Goya en el 2008, que me abrió los brazos desde el primer momento. Me metió en un proyecto cinematográfico que era un cortometraje
llamado Superhéroes, que se realizó para el Hospital de la Fe. Y como, claro, yo me había encontrado con una trayectoria de música sin imágenes originales y de pronto me encuentro con una película original donde poner música, pues eché el resto, hice una banda sonora muy Hollywood y pues, tuve la suerte de ser nominado en Hollywood, en los Hollywood Music and Media Awards y de llevarme el premio en el año 2015. De ahí pues, sucedieron otros tantos reconocimientos que son importantes, siempre he tratado de tenerlos muy al margen, pero que es cierto que han alimentado de alguna manera y me han permitido el seguir dentro del mundo de la música, pudiendo conocer a gente muy importante y gente con la que he disfrutado y con la que sigo disfrutando. Dicho esto, por retomar las palabras de mi querido Pau, que seguro que somos familia en algún punto jerárquico del árbol genealógico, un buen día me llama y me dice, pues Josué, tenemos un proyecto. Me acuerdo que estaba en Los Ángeles. De hecho, estaba en Los Ángeles, recibí una llamada o un WhatsApp tuyo, me decía, quiero hablar contigo. Y a mi regreso quedamos con Juan Luis Iborra, el director de la serie Parany. Me manifiesta que el gran dramaturgo valenciano Rodolf Sirera con su hermano Josep Lluís tenían un guión para una serie de televisión que iba a ser producida por Apunt y que contaban con mi música. Yo hasta esa fecha había hecho música para cine, pero había hecho fundamentalmente cortometrajes y muy pocos. Entonces, es un poco atípica mi trayectoria porque paso de la música de corto, que son 7, 8, 9 minutos, a la música de serie, que son 4 horas de metraje, sin haber realizado un largometraje por el medio, cosa que el ejercicio natural del compositor hubiera sido probablemente hacer un corto o hacer muchos cortos, hacer un mediometraje documental o inclusive de ficción, pasar al largometraje y del largometraje pasar a la serie. Y me encuentro con los plazos de la televisión, tú lo sabes bien, donde había que componer, producir, grabar, mezclar, hacer todo el sonido de una banda sonora, una misma persona, en este caso, en el departamento de la música, y todo eso cuadrarlo con el metraje que funcionara y que tuviera una identidad propia. Hubo una cosa que me encantó de esto cuando vinisteis con Juan Luis, que fue que yo ya tenía una idea, que es el tema que habéis escuchado, que es el tema cabecera de la serie, y entendimos desde el principio que esos 3 minutos de música que yo había compuesto muy recientemente encajaban perfectamente dentro del hilo conductor de lo que podía ser la serie, a nivel de dramatismo, a nivel de orquestación y a nivel de música en general. Y hubo una cosa súper interesante, vosotros lo recordáis, y es que en la lectura de guión con los propios actores sonaba esa música desde un principio, esos 3 o 4 minutos de música, y tenía el feedback de los propios actores que me decían, Josué, ya estuvimos integrados dentro de la banda sonora antes inclusive de rodar. Eso para mí es algo absolutamente fundamental. Comentaba a Pau hace un momento el proceso, que es un proceso muy natural, pero que los compositores queremos cambiar. Y eso está en vuestra mano a las personas que hacéis cine desde el principio, y es, en lugar de contar con la música, en el momento que tengo mis imágenes ya rodadas y dispuestas a montar, o inclusive en el momento que ya he montado la película y veo que necesito música, es muy importante el cambiar el chip y el rediseñar la forma de contar la historia. Y entendedme, no me refiero a cambiar la historia que hayáis escrito o que vais a rodar, sino integrar a la música desde el principio de la producción. Porque si la película o la historia crecen juntos, el resultado final se va a notar.
Se va a notar porque hay un destiñe en todos los aspectos de la música, contando la historia y de la historia apoyándose en la música. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa fundamental es, al menos para mí como compositor, es estar presente en los rodajes. Hay muchas maneras de recibir para un compositor lo que es la idea de la película. Básicamente, la mayoría de las veces recibimos ya un producto montado, como os estaba comentando. Es decir, recibo una película donde tengo que componer la música y adecuarme a lo que ya existe. En un porcentaje menor, al menos en mi casuística, en mi relación profesional con el cine, es solicitar el guión y poder empezar a trabajar ya lo que es la música sobre unas imágenes que no están rodadas. Entonces, para mí es absolutamente vital. Yo me considero siempre un compositor muy emocional. Me involucro mucho personalmente, emocionalmente en las partituras. Para mí es muy importante estar en el rodaje, porque me hago muy discreto, estoy detrás de las cámaras, estoy detrás de los monitores, puedo observar ya lo que va a ser la textura de esa imagen, la historia, sin haber recibido el montaje, el ambiente de los actores en el acting, interpretando, el guionista hablando con los actores, el director, y toda esa relación interpersonal que yace y nace de la película, de lo que se está haciendo. Yo absorbo mucha emoción, absorbo mucho, digámoslo así, y luego, en el momento que llego al estudio, tengo la posibilidad de esbozar ya las primeras líneas melódicas, los primeros ambientes musicales, teniéndolo muy fresco y teniéndolo muy interiorizado. Música que probablemente no siga hasta pasados semanas, inclusive meses, en el momento en el que ya llega a lo mejor un montaje más definido. Claro, pasados esos meses es muy difícil, aun tomando notas, es muy difícil experimentar emocionalmente y conectar emocionalmente con lo ocurrido en el rodaje. Es muy difícil volver a proyectarse ahí. Por eso para mí es muy importante utilizar esa frescura, desteñirla al llegar al estudio de una manera rápida y plasmar las primeras ideas, y aunque luego esas ideas se queden en un cajón durante un periodo de tiempo e inclusive tenga que afrontar otros trabajos cinematográficos con otros ambientes, con otras influencias y con otras instrumentaciones, cuando vuelvo a la línea narrativa de esa película o de ese trabajo, me es mucho más fácil conectar a través de la música que a través de las notas. Y cuando hablo de notas me refiero a notas escritas, no notas musicales, ¿vale? Con lo cual, me gustaría incidir en ese hecho. Nunca dejéis, si tenéis la posibilidad y si tenéis vuestro compositor de confianza o si estáis buscando un compositor, introducir al compositor y al departamento musical desde el principio de la producción, porque os va a reportar una identidad en la película a través de la música que difícilmente se puede conseguir si no es a través de esta metodología. ¿Me he explicado? Más cosas. Bueno, a mí me gustaría, en lugar de comentaros y de venir un poco con el rollo de compositor, ya que sois personas que estáis trabajando en el mundo del cine, que estáis produciendo pues, vuestros trabajos, yo en las últimas reuniones que he tenido donde he asistido, a veces me he quedado siempre con la necesidad de que se contaran cosas que a mí me interesan saber. Lo que comenta el ponente es siempre muy interesante, pero hay cosas y ciertas casuísticas que son muy interesantes para mí, que a lo mejor no son para el resto. Entonces, os emplazo, por favor, a aprovechar esta sesión para manifestármelas y que me pueda adecuar a esa necesidad que vosotros tenéis y poderoslas contar. ¿De acuerdo? Al margen de lo que mi buen amigo Pau me quiera comentar. Yo tengo preguntas, Maravilloso. Pues adelante. Se me escucha, ¿no? Sí. A mí hay una cosa que me resulta muy interesante, ¿no? Cuando componéis,
creáis un tema principal, ¿no? O sea, como digamos el leitmotiv, porque yo sí que me he dado cuenta que en muchas series, por ejemplo en la nuestra también, o sea, digamos que hay un leitmotiv principal, ¿no? Que se repite mucho durante toda la serie, lo cual de alguna forma le da una identidad a la serie, y luego la pregunta es, y luego a ti te gusta hacer como el tema del amor, o sea, el tema de amor, el tema, digamos, de la lucha, el tema de tal, o tú, de alguna forma, prefieres, de alguna forma, plantearlo de otra forma. Todo depende de la producción y de la historia que se está contando. Todo depende, ¿no? Entonces, por poner el ejemplo de Parany, hay unos personajes muy determinados que no están siempre en pantalla visualmente, pero que están en pantalla de una manera subyacente, donde es necesario contarlo e identificar a esos personajes o esa historia con una línea melódica, pues te puede permitir tener la presencia de esa persona sin tener a la persona in situ. Entonces, todo depende. Hoy en día la música de cine, la música melódica, por decirlo de alguna manera, tan tradicional de los últimos 50 años, pues muy protagonizada por compositores como John Williams, compositores como Morricone, Maurice Jarre y compositores melódicos en general, es cierto que se está perdiendo dentro del cine hoy en día. Vamos más a músicas que funcionan con una determinada escena, que funciona en la siguiente escena, pero que en su conjunto no aporta una narrativa clara, ¿no? Para mí eso probablemente sea lo más difícil de hacer, pero no es hacer cine con música, es musicalizar una escena. Hacer cine con música es, quizá caiga en el tópico del ejemplo, ¿no? Pero si estoy viendo Tiburón y estoy viendo una playa llena de gente sonriendo, pasándoselo bien, los niños jugando, la gente haciendo surf, pero estoy oyendo una música que hace porum, porum, y la gente sonriendo, y la gente disfrutando, y la gente pasándoselo bien, para mí eso es hacer cine con la música, porque te estoy a ti, espectador, contando algo que tú no estás viendo, pero que vas a ver o que estás intuyendo. Si yo en esa escena estoy poniendo música jovial, estoy poniendo música de disfrute, pues probablemente la música funcione con la escena, pero no estoy esbozando un guión musical. Si estoy viendo una escena donde dos amantes están, valga la redundancia, amándose locamente y a priori pues todo parece que funciona de maravilla en la pareja, pero la música le está diciendo al espectador que se tiene que inquietar porque hay algo que no cuadra con el hombre o con la mujer que estamos viendo, pues es una información, es un código informativo que probablemente solo la música pueda transmitir emocionalmente en ese momento. Con lo cual, ya veis que me enrollo bastante, respondiendo a tu pregunta, todo depende de lo que queramos hacer. Si la producción es una producción que requiere de grandes melodías, porque esas melodías identifican un lugar, la historia, un evento, un personaje, bueno, pues probablemente haya que tirar por ahí. Si hablamos de películas cuyas bandas sonoras son más ambientales, pues series como Chernobyl o Joker, pues no son películas melódicas, pero son películas cuya banda sonora, junto con los efectos de audio y junto con el sonido en general, conforman una identidad muy, muy representativa de, en el caso de Chernobyl, pues la fábrica nuclear, o sea, la central nuclear está absolutamente identificada por el guión musical y el guión musical está presente constantemente y eso el espectador lo ve y no requiere de una melodía, sino requiere de un efecto sonoro que haga que
sienta que, aunque no la esté viendo, estoy viendo sus efectos colaterales. Sí, bueno, de hecho lo que comentabas precisamente de Tiburón, el Tiburón tiene su propia banda sonora, o sea, su propia música, porque el chun chun, ya sabemos que el tiburón está por ahí dando vueltas. O sea que, bien. Pero permíteme el matiz, sí. La maestría de Williams en ese momento no es el chum, 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 viendo al tiburón. Que eso es algo evidente y tiene que estar, porque al final hay que asociar la figura del personaje del tiburón con la música. Hay un momento donde existe una conexión, un punto de inflexión donde eso confluye y es evidente. Realmente la narrativa está cuando no está el personaje, pero Williams a través de la música te hace vivir el personaje, la preocupación y la angustia de algo va a pasar sin estar viéndolo. Eso es narrativa musical. Y eso es lo que el compositor, siempre y cuando lo pida el metraje, no siempre lo pide, debe de estar a la altura y debe de poderlo aportar. Y no es fácil, probablemente sea lo más complejo. Muy bien. Voy a poneros un clip. Tuve también la oportunidad de trabajar además con un compañero de Josué, con Luis Ibars, también en la composición de la banda sonora. En este caso fue del Capitán Trueno. Voy a poneros el clip porque también es interesante hablar de los métodos de trabajo, ¿no? Cómo el compositor trabaja y cómo hay distintas metodologías de acercamiento, ¿no? Vamos a ver el clip. We have two recordings played in a big adventure film. Bueno, este clip os lo quería poner, bueno, primero porque es un pequeño making of que hizo Luis sobre la composición, digamos, de esta banda sonora del Capitán Trueno, que en este caso fue con una orquesta. Y entonces te quería preguntar un poco, que igual también es algo que a ellos les interesa saber, es cómo es la metodología de trabajo a nivel de composición, o sea, ¿no? Cómo se puede ir desde lo más pequeño a lo mejor hasta lo más grande. Aprovecho para saludar a mi buen amigo Luis, que además está haciendo un montón de cosas al frente de la Asociación de Compositores. Tenéis que saber que hay una asociación de compositores en España que se llama Musimagen, donde estamos asociados la gran mayoría y que estamos trabajando duro, capitaneado por Luis, en Bruselas y fuera de España y dentro de España, para poder conseguir muchas cosas que son difíciles de conseguir. Cierro paréntesis y se lo agradezco. Una película no siempre requiere de una superproducción musical. Esto es una producción grande musical, ¿vale? De hecho, rodasteis en Centro Europa. Hoy en día no es sencillo, primero por los costes y segundo por la gente involucrada. Muchas veces trabajo con directores que me dicen, pues que una banda sonora orquestal, ¿vale? Hay un diálogo que tiene que ver con el director o con las personas que están detrás de la película y muchas veces te dicen, yo es que me gustaría que sonara como John Williams, la banda sonora, me gustaría que esto fuera algo grande. Claro, para que te suene a John Williams, tienes que ser John Williams y tienes que trabajar con la orquesta que trabaja John Williams. Es algo complejo. Entonces, todo normalmente empieza
de una manera muy sencilla y muy rudimentaria, que es el compositor con su instrumento, en este caso con el piano o con una guitarra, esbozando las líneas de lo que va a ser la banda sonora, y luego, dependiendo de las necesidades que va a tener el metraje, si lo que necesita es un sonido muy épico, que solo puede ser facilitado por una orquesta sinfónica, por un coro, o si necesitas algo más intimista, pues no necesitas una formación musical completa, sino a lo mejor pues un cuarteto de cuerdas te es suficiente para introducir esa idea o ese sentimiento dentro del espectador. Todo empieza desde la composición sencilla de una mujer o un hombre componiendo con su instrumento y luego desarrollando eso. Es muy importante, no todos los compositores son orquestadores, no todos los compositores son directores de orquesta, no todos los directores de orquesta son compositores. Yo creo que hay un éxito y es tratar siempre de saber rodearse de las personas en tu departamento que te puedan aportar valor. También quiero incidir en ello, a veces difícil por el tema de los egos, básicamente, ¿vale? Vi hace poquito el documental del We Are the World, que os recomiendo en Netflix, donde el gran Quincy Jones, una de las cosas que tenían en el estudio en Los Ángeles cuando grabaron, era con tanto talento allí el dejarse los egos fuera, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces el querer componer la música, orquestarla, dirigirla, bueno, ¿por qué no? Pero a veces es interesante el poder delegar esto, ¿no? Entonces, para una formación de este tipo, pues es complicado porque hay que buscar la orquesta, interactúan cosas importantes dentro de la producción como son los presupuestos, algo que es bien poco creativo, más burocrático, pero absolutamente importante. Es decir, si yo quiero grabar una orquesta sinfónica y necesito 70, 80 músicos y 20 personas en el coro, y esto hay que meterlos en un lugar para grabar, no se puede grabar en una sala pequeña, hace falta una microfonía totalmente diferente, hace falta partituras para todo el mundo, etcétera, etcétera. Es muy importante tener un equipo detrás y es importante saber que vamos a requerir de un presupuesto mayor y a la altura de una producción sinfónica. Esto no siempre ocurre, mejor dicho, ocurre de una manera escasa, salvo en grandes producciones. En España no es que hagamos tremendas producciones con este tema, con lo cual el compositor, de su trabajo, en un porcentaje bastante escaso, puede contar con una orquesta sinfónica. Es más, nos condiciona muchas veces. Me gustaría y veo una orquesta sinfónica en la banda sonora de esta película, pero cuando hablas con la producción te dicen, mira, no hay dinero para irnos a grabar con una orquesta sinfónica. Entonces, existen dos opciones. O readapto la banda sonora de una manera más esencial para poder llevar a cabo el score o la partitura de la película, o, y es importante y recalcarlo también, hoy en día la informática musical permite, a través de herramientas muy potentes, el poder grabar bandas sonoras orquestales con lo que se llaman herramientas como los samplers, que son instrumentos reales grabados dentro de un medio totalmente controlado, de una alta calidad, donde se utiliza un código MIDI a través de un ordenador y donde un compositor, a través de su teclado, puede emular el sonido de un cello, el sonido de una sección de cuerdas. Entonces, muchas veces es el terreno intermedio para llegar a tener una producción sinfónica sin tener el presupuesto de una sinfónica. Hoy en día yo prefiero grabar con una sinfónica, pero es verdad que hasta las propias sinfónicas grabadas dentro de las partituras de banda sonora para cine están luego reforzadas con instrumentos virtuales debajo, por ejemplo, de las cuerdas que se han grabado con la propia orquesta. Me gustaría, Josué, además, para reforzar esta idea que has dicho, me gustaría volver a resaltar, a ver si lo puedo recuperar,
No apagues la luz, que no va vídeo, es solo música. Lo que pasa es que no... A ver, mira, aquí mismo. Vamos a escuchar este tema, ¿vale? Bueno, yo cuando escuché este tema, a mí me enamoró, o sea, realmente, pero lo más alucinante de todo es que Josué, o sea, compuso este tema sin una orquesta física, sino que, como él estaba explicando, ¿no? Con su tecnología y ¿qué es Pro Tools? ¿Qué máquina? Depende, al final las herramientas que tiene el compositor pues son como los programas de edición de vídeo, pues puedes utilizar Pro Tools o puedes utilizar Cubase. Yo en este caso trabajo muchos años con Logic y satisface mis necesidades como compositor a la hora de trabajar con MIDI y con audio. Y esto nos sirve, por un lado, a mí me sirve, por un lado, para aproximar de muy cerca lo que va a ser la producción real si se va a trabajar con orquesta al director. No es lo mismo, al menos para mí, llegar al director y llegar con una partitura o un sonido muy... Permitidme la expresión, quizá no sea lo más adecuado, ¿vale? Lo anticipo, pero de lo que llamamos sonido Casio, ¿no? Un sonido muy electrónico, por decirlo de alguna manera, a dedicar muchas horas a la interpretación de cómo sube, cómo baja, cómo mecanizamos eso informáticamente para que el cello suene realmente a cello. Si el director es capaz de escuchar el score, la música cercana a lo que va a ser realmente con una orquesta, probablemente consigamos emocionarlo mucho más que si vamos con algo muy lejano o algo que no te llega al corazón. Entonces, como no siempre tenemos orquesta, yo soy muy meticuloso con la informática musical, de forma que el resultado final, aunque no sea una orquesta real la que está tocando, el espectador, el director, etcétera, se puede haber involucrado, se puede haber envuelto dentro de un ambiente musical muy cercano a lo que sería
a lo que sería una orquesta. De hecho, o sea, es como un piano, ¿no? Arranca con un piano y luego es verdad lo que tú decías, o sea, ese cello que suena, o sea, suena como un cello de verdad. Es que es un cello de verdad. Es un cello. Es un cello de verdad. Dicho de una forma muy sencilla, muy esquemática, para que os hagáis una idea, pues es en las condiciones más óptimas posibles, pues es una persona con un cello, un chelista, que con su arco pues toca un do y eso lo graba un micrófono y se asigna un impulso eléctrico y a un lenguaje informático que luego permite a través de un teclado, cuando tocas el do, pues dispara esa secuencia y lo que oyes es el cello que suena con un do. Entonces, si tocas do, re, mi, pues vas a oír do, re, mi de un cello de verdad. Es verdad que la interpretación del ser humano, cuando interpreta una obra, no se puede emular con un teclado y un ordenador. Eso es probablemente lo que falta en el momento de... Pero bueno, sería abrir otro debate. Estamos ahora mismo con la inteligencia artificial, muy amenazados tanto los compositores como el sector audiovisual y el resto del mundo en general, donde nos estamos encontrando con un conflicto de introduzco en la base de datos informática que quiero una banda sonora con estas reminiscencias de esta época, con esta formación musical, que sea melódica, que haya un coro y que suene con unos ambientes arábicos o orientales. Y es darle a una tecla, la inteligencia artificial hace pim, pam, pum, y tenemos un score hecho por nadie. Es decir, hecho por nadie o por todo el mundo, que es una base de datos. Interactúan cosas como los derechos, la legalidad, o sea, interactúan muchas cosas. Estamos en un momento ahora mismo muy convulso, donde están ocurriendo muchas cosas y es importante pues, saberlas, interesarse y yo creo que lo más importante siempre es mantener el factor humano y lo que es el talento de la persona, su sensibilidad, su forma de ver la historia y dejar que la pueda contar. Es una opinión personal. Bueno, si quieres, le preguntamos... Claro, por supuesto. Vamos a abrir un poquito el turno de palabra también para que interactuéis con Josué y preguntéis, bueno, lo que queráis preguntar. ¿Vale? Venga, va, María. Una vez estás en la fase de montaje, o sea, ¿qué pautas le das? Porque yo ahora, por ejemplo, que estoy en esa misma fase, yo le estoy transmitiendo a la persona que va a hacer la música qué emociones quiero transmitir en cada secuencia, pero no sé cómo se suele trabajar. Yo lo hago así por lógica mía, pero no sé cómo se suele hacer. Pues te agradezco la pregunta, María. Es lo que comentaba antes. Ahora ya es a toro pasado, pero si esta fase en la que estás ahora mismo en tu producción hubieras introducido al compositor en su parte inicial, en el punto en el que estarías ahora hubiera crecido probablemente el montaje con la música y estaría hecho tan ad hoc que todo encajaría de una manera maravillosa. En el punto en el que estás, que es el punto más común, también te tengo que reconocer, el compositor se encuentra con dos tesituras. La tesitura de director flexible de estoy con un problema en mi metraje y es que después de haberlo rodado según mi guión me falta chicha en la emoción. Por favor, necesito un compositor que me supla esa chicha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa enjundia en ese momento. Y entonces el director se abre al compositor, es flexible y permite que el compositor readapte la escena del metraje. Esto no ocurre siempre. Entonces, te puedes encontrar con la situación de que el compositor esté ceñido y encorsetado y tenga que ceñirse al milímetro por la escena que ya está montada porque la quiere así el director. En tal caso, es complejo para el compositor, pero es lo que se nos pide. O el director es flexible hasta el punto de, ya que ha llegado a este punto de inflexión con esta problemática o con esta tesitura, admite que el compositor, a través de su música,
le dé al director lo que quiere, pero cambiando parte del montaje. Es decir, ya sé que lo tienes montado, pero ¿y si lo hacemos de esta otra manera? No estamos tan ceñidos con los frames, dejamos un poco más o cambiamos esto aquí porque musicalmente el guión musical funciona mejor. Entonces, dependiendo de la tesitura en la que nos encontramos y de la indicación del director y su flexibilidad, pues podemos llegar a un resultado o a otro, ¿vale? Ahora, en la situación en la que tú estás, pues habría que ver el metraje, cuál es la situación en la que te encuentras y qué necesitas. Y yo lo que te sugiero es, de una manera absolutamente abierta, trasladarle al compositor con el que trabajas tu necesidad y lo que tú quieres, si no tienes nociones de música como tal, que ocurre también muchas veces, lo que tú quieres sentir o lo que tú necesitas transmitir. Y rodearte de un compositor que ese lenguaje o ese código lo pueda entender y te pueda satisfacer. No siempre es fácil, pero que lo pueda hacer. No sé si he contestado a tu pregunta. Totalmente. ¿Vale? Sí. Gracias. A ti. Bien. ¿Más? Javi. Bueno, y el tema de tener tu sello propio a la hora de componer, es decir, porque has hablado de John Williams y todo eso, y hay, por ejemplo, muchos compositores que hacen cine y tú enseguida identificas a esos compositores. ¿Eso en qué medida crees que es positivo? O, por ejemplo, en tu caso, si tú también consideras que tienes un sello propio y todos los proyectos en los que trabajas se nota que son tuyos, o ves que eso es algo positivo o negativo, en tu caso. ¿Eres Javi? No, Javi soy. Ah, vale. Yo soy Ben. Ben. Ben, pues muchas gracias por la pregunta, Ben. Es una buena pregunta. Yo he perdido un poco la perspectiva o la noción. Hablo en primera persona, ya que me preguntas acerca de mi composición o de mi estilo. Sí que es verdad que cuando pierdes un poco esa referencia, porque es como, permíteme la analogía, estar horas y horas delante de tu metraje y tienes un grado de contaminación al final que necesitas la vista de un segundo o un tercero para decirte esto no me funciona, y a mí a lo mejor me funciona, lo he dicho ya, lo he visto 28 veces. Es algo que es un denominador en común, pedantería aparte, de que la gente que escucha mi música reconoce una línea identitaria común a mis bandas sonoras o a mi música. Pero yo soy muy obsesivo en que en cada trabajo que afronto no me gusta hacer lo que hice en el trabajo anterior. Y luego, además de esto, soy una persona extremadamente curiosa. Es decir, me fascinan los instrumentos étnicos, me fascinan los instrumentos raros, me fascina hacer cosas raras con los instrumentos. Esto ya lo ha hecho mucha gente. Peter Gabriel, a quien admiro profundamente, es compositor también de bandas sonoras, ya lo ha experimentado en Hans Zimmer, grandes compositores que mezclan muchos factores o muchos instrumentos para generar nuevos instrumentos. Las últimas bandas sonoras que he hecho, una de las últimas es la banda sonora del documental de Francis Montesinos, el diseñador, donde trabajo con un guitarrista valenciano, que es Jorge Lario, y donde le digo a Jorge que quiero hacer flamenco. Y yo tengo perfectamente clara la idea y quería hacer una banda sonora de flamenco que identificaba a Francis fuera de España porque identifica mucho el flamenco. La banda sonora de Montesinos, Las otras caras del mito, es una mezcla de flamenco con mi estilo. Si hablamos de la banda sonora que he terminado de producir y que se va a estrenar en breve, que es también un documental sobre Equipo Crónica, sobre Manolo Valdés y Solves, es una banda sonora de rock setentero, ochentero, que nada tiene que ver con la banda sonora de Francis Montesinos. En la película Non-Living, La desvida del director Agustín Rubio,
me encuentro con una tesitura en ese guión. Para que os hagáis una idea, es una película que os recomiendo, que está en Amazon Prime. Es una película de 1 hora y media rodada en 8 planos secuencia, cada plano secuencia de aproximadamente 14-15 minutos, donde hay saltos en el tiempo. En ese momento, a mí no me lo habían explicado nunca, pero tal cual yo debatía con Agustín, súper flexible y súper abierto, entendía que la banda sonora se tenía que componer al revés. Y empecé la banda sonora de la película por la última escena y la acabé por la primera. ¿Por qué? Porque todo se entiende, todo confluye en los 5 o 10 últimos minutos de la película, y yo entendía que haciendo el tema principal o el tema de la película en esos 5 o 10 minutos y luego extrayendo en una escena una parte de la música del final, extrayendo otra totalmente inconexa con esta, y por partes, el espectador cuando veía la película cronológicamente escuchaba una música que le desconcertaba, la siguiente escena atemporal escuchaba otra música que no tenía a priori nada que ver con la primera y que se unía con esa media incomprensión de la película, que hacía que uno pues, no terminaba de entender, y a medida que nos íbamos adentrando en la película hasta el final, las músicas se iban reuniendo, se iban juntando, y en los 5 o 10 últimos minutos de la película comprendes la película y comprendes la banda sonora. Eso yo no lo podía hacer si no era componiendo la banda sonora al revés. Entonces, y la banda sonora es sinfónica, muy minimalista, pero que nada tiene que ver ni con el rock ni con el flamenco. Tengo la suerte también de trabajar con Sébastien Montarosset, que es un director francés, que hace un documental que se llama Out of the Blue, con funambulistas que se dedican a 3.000 metros a jugarse la vida sobre un cable de 1 centímetro entre un pico de los Alpes y otro pico, y hacer skyline, auténticas locuras. En ese momento yo siento claustrofobia. Yo no soy claustrofóbico, pero siento claustrofobia y a la vez pasión y aventura. En ese momento en la banda sonora yo hay algo que me llamaba mucho la atención en el metraje, y eran las respiraciones de la gente que estaba a 3.000 metros con unas vistas espectaculares y jugándose la vida, y era la respiración. Y dije, ¿por qué no hacer una banda sonora donde la respiración y el cuerpo humano y el aire hace parte identitariamente y de una manera absolutamente intrínseca de la banda sonora? Y esbocé un score, una música donde los ritmos vienen con el... Y entonces, cuando tú estás viendo la escena y estás escuchando música sinfónica, por un lado, electrónica, por otro lado, y orgánica, por otro lado, con sonidos del cuerpo humano, se genera una música absolutamente diferente que funciona perfectamente dentro del guión y que no tiene absolutamente nada que ver con el resto. No sé si estoy contestando a tu pregunta en el sentido de cada proyecto requiere de involucrarse emocionalmente, de hacer una investigación de tu instrumento, de tu estilo, de tu música y de lo que quieres hacer y disfrutar en el proceso, y el resultado, que a veces es una incógnita también, te genera la curiosidad como compositor de hacer cosas diferentes con el mismo estilo, porque es el mismo compositor el que compone, pero con cosas absolutamente diferentes. Yo encima de una mesa, en el estudio, antes de componer, me gusta ponerme metafóricamente cartas encima de la mesa y decir, a ver, voy a hacer una banda sonora, hice un corto de Manu Pons que se llama La Bomba, donde también eran mis primeras introducciones dentro del flamenco, y dije que hace una banda sonora de flamenco, pero no quiero caer en el tópico de la típica banda sonora de flamenco. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para ponerme retos a mí mismo? Pues, ¿cuál es el instrumento por excelencia del flamenco? ¿La guitarra? Pues no voy a utilizar guitarra. Quiero hacer banda sonora para un metraje, narrar la película con influencias flamencas sin guitarra eléctrica. Y entonces eso me saca de una zona de confort que me lleva a experimentar ciertas cosas,
muy apasionantes para mí y que me permiten hacer cosas diferentes. Y probablemente ese sea el nexo de unión, cuando hablaba antes, fuera de pedantería, de que la gente reconoce un estilo, pero donde si contrastas una banda sonora con la otra, dices, hostia, no tiene nada que ver, pero hay una misma línea identitaria. Y eso para mí es muy importante. Perdón. Sí, ven. No, ven, repregunta. No, que yo quería decirte, pero lo normal, o por lo menos en la industria aquí en España, es que tú entres antes de que se ruede, durante el rodaje, posteriormente, o depende cada caso. Y también, en línea con esto, ¿te ha pasado alguna vez que has compuesto la música y ha venido y el director te ha dicho, cuando le has dado la música, te ha dicho, no me gusta, te vas fuera y vamos a poner la música, vamos a contratar a otra persona para hacer la música? Bueno, esto último podría ser perfectamente y hay que respetarlo. Es decir, al final yo estoy al servicio de una persona que tiene una idea, que la quiere llevar a cabo y que se quiere rodear de la gente oportuna y adecuada para contar su historia. Si yo no estoy a la altura o si yo no soy capaz de empatizar con su historia, con su idea, yo creo que tengo que tener la humildad, fuera de esos egos, de decir, pues no te soy útil en tu metraje, e inclusive, pues igual conozco a alguien o conozco a compañeros que sí que pueden cumplir con tu necesidad. Yo creo que eso debería de ser necesario. Porque sin darte cuenta, muchas veces el universo te devuelve las cosas al revés. Es decir, luego igual estás tú en tu casa y estás escasos de proyectos o lo que sea, y te llama otro compañero y te dice, oye, mira, que no sé cómo hacer esto, pero por la experiencia que tienes tú, puedes ser útil y aportar valor en esta producción, ¿no? Contestando a tu primera pregunta, lo normal es que te venga ya la película montada, al menos en la experiencia que yo he tenido. Y con lo que estoy luchando es, como suelo repetir con directores, que son esos tándems, Spielberg, Williams y compañía, pues bueno, cuando consigues esa empatía con el director, normalmente suele recurrir a ti como compositor para otros trabajos. Entonces, trato desde mi departamento de intentar con sutileza influir en la metodología de trabajo del director para que me tenga en cuenta desde el principio. Si eso lo consigo y ve los resultados, la idea la tengo vendida para el resto de trabajos que tenga con él, porque va a redundar en el beneficio del propio producto o de la propia historia. ¿Contesto a tu pregunta? Te lo agradezco. Langa. En el monte de los sentidos llora el aire, ríe el viento, voy en busca de mi sino, inevitablemente guiada por el caprichoso destino. En el monte de los sentidos caen plumas de colores y las nubes como tela ondeante que se tejen. Comentabas, ¿no? de alguna forma el aflamencado, ¿no? que introducías en este caso en esta banda sonora, ¿no? Y está bien que la hayas puesto, pero esto es una canción que hace parte de un metraje. La canción luego se utiliza a capela, donde solo está la voz de una estrofa, luego llega el estribillo de otra estrofa dentro de la película. Entonces, esa reminiscencia es muy importante. A mí es un poco el recordatorio de mi primera etapa como compositor, cuando tenía 15, 16, 18 años, 20 años, donde no componía para cine porque no podía, porque no tenía los medios y porque no tenía las herramientas ni la gente con la que hacerlo. Y lo que hacía era componer canciones, escribir canciones y componer. Entonces, me parecía muy atractivo dentro del metraje, por ejemplo, en créditos o inclusive dentro del propio metraje,
el introducir también el mundo de la canción como tal dentro de la banda sonora. Algo que se utiliza hoy en día mucho, que se ha utilizado siempre. Pretty Woman, pues tenemos canción y música, ¿no? Y las canciones pues ya son canciones de Roy Orbison y de otros artistas. Al compositor esto nos permite llegar a más gente porque a fin de cuentas estás tocando un sector que es el mundo de la canción y no todo el mundo escucha banda sonora o no todo el mundo que escucha banda sonora le gusta escuchar canción. Entonces, pues bueno, te permite de alguna manera el poder tocar un poquito más palos, pero fundamentalmente el disfrutar uno mismo, porque yo tengo que reconocer que hay una parte muy egoísta que es, si no voy a disfrutar en el proceso o voy a dedicar tiempo a hacer algo que no me gusta, prefiero no hacerlo. Cuéntanos también, porque también estuviste en un documental, ¿no?, de Segreyes, ¿no? Sí. Que no sé si está por aquí en tu... Pues algo habrá por ahí de Segreyes. Sí. En este caso, ¿cómo fue ese trabajo? Porque Segreyes es como un tío muy fantástico, ¿no? Te agradezco, no sé lo que te agradezco es la este, pregunta. ¿no? No sé si... Sí, además tuve la suerte de participar con Guillermo del Toro dentro del documental. Vais a tragaros los anuncios, lo siento, de YouTube, que nos lo meten por todos lados. Mira, casi os dejo verlo, eso es. Sí. Este es el Reyes is not only the greatest fantasy artist in the history of Spain, I think he is one of the greatest fantasy artists in the history of the world. Las imágenes de Segreyes realistas son hermosísimas, pero cuando toca lo fantástico es un iluminado, ¿no? Watercolor is a difficult medium, and it requires a certain bravery and incredible delicacy, and to combine those two is not often found in the brush of just one artist. Cuando empecé a ver las criaturas fantásticas de Segreyes, tienen una creatividad y una belleza enorme. And I spent, many very happy hours in the museum looking at originals and wondering how on earth did he do that. En mi opinión, por ejemplo, algunos de sus libros están entre los libros más bellos en la historia de la bibliofilia. This became my holy grail. I searched for 20 years to find just one of these volumes. And every time I open up these books, and I think these are really very beautiful, I know very well that the actual... Josué, en este caso, porque oigo por ahí como un piano lejano o algo, ¿cómo te planteaste esta banda sonora? Estoy buscando a ver si hay algún tema. Sí, lo habrá por ahí. Sí. Te agradezco mucho esta pregunta, primero porque soy un enamorado de José Segreyes, de su obra. Sí, la primera, Ilustrador Universal, es ese mismo. Ese tema, por ejemplo. Aquí me propone Ignacio Estrella el documental sobre el pintor Segreyes y es la primera inmersión real que hago en la figura de un valenciano ilustre ya fallecido, pero
donde descubro... Es muy importante la pregunta y te agradezco que me hayas hecho sobre Segreyes porque marca un antes y un después en mi forma de componer. Y os explico el porqué. José Segreyes es un pintor. José Segreyes es un alquimista del color a través de sus acuarelas. El mundo fantástico, como dice Guillermo del Toro, de José Segreyes es absolutamente extraordinario. Os recomiendo visitar el Museo en Albaida, si no habéis ido, es una auténtica maravilla. Cuando yo me adentro en la vida de José Segreyes, me doy cuenta de que él, su paleta de colores, cuando la extiende y pinta sus acuarelas, tiene un proceso alquímico brutal. No quiero alargarme mucho y voy a ser breve. Y yo en ese momento digo, hostia, ¿por qué no hacer lo mismo con la música? ¿Por qué no utilizar lo que se llama la sinestesia, que es escuchar colores y decir, ¿por qué no voy a esbozar yo mi propia paleta de colores a la hora de hacer la banda sonora de Segreyes, intentando emular al maestro, y coger mi instrumento, que es el piano, y darle la vuelta? ¿Por qué no coger el piano y, si mecánicamente le doy a la tecla, se acciona el martillo, toca la tecla vibra hasta el infinito, como decía mi admirado Ryuichi Sakamoto, ¿qué pasa si no corto la secuencia de la cuerda y en vez de que sea ping, sea ping, 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 y hago ping, 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 ¿no? Y cojo el instrumento y en ese mismo plano sonoro dejo sonar el piano hasta el infinito y tengo el mismo piano en el mismo plano sonoro, pero como si fuera una partitura en 3 dimensiones en diferentes puntos espaciales, como hacía él con sus acuarelas. Pero eso, cuando te pones los auriculares o lo escuchas, estás oyendo el mismo piano con diferente textura. En uno su secuencia está cortada, en el otro sigue, en uno tiene más reverb, en el otro el sonido es diferente y nos encontramos en diferentes planos sonoros. Y luego, ¿qué pasa si utilizando instrumentos clásicos, en este caso el piano, lo rompo todo con una guitarra eléctrica? Y yo dije, esto a mí me pone mucho, o sea, yo por aquí tengo que indagar. Entonces me siento con Ignacio Estrella y le digo, Capo, tengo idea de hacer una banda sonora de este tipo y quiero hacerlo con piano. Y entonces me acuerdo que me dijo, hostia, Josué, ten en cuenta que estamos hablando de un pintor, que es un documental y es sobre un pintor. Y le dije, sí, pero es un alquimista, es un transgresor, y si hay algo diferente en la vida de Segreyes es que ha roto los moldes y se merece una banda sonora a la altura de su metodología de trabajo. Entonces plasmé como si fuera una paleta de colores. Cada color era un instrumento musical o un color musical, y cuando fui a componer la banda sonora, lo que realmente fui a hacer es pintar un cuadro, utilizar los diferentes sonidos que había extraído, sonidos nuevos de mi piano, y una vez tenía todas esas paletas, empecé a utilizar esos pianos de una manera diferente, con diferentes colores, como si fuera una acuarela de José Segreyes. Eso no solo marcó algo diferente en mi forma de componer y luego obviamente en la banda sonora, sino que utilicé y utilizo hoy en día esa misma técnica para otras bandas sonoras, donde lo que trato es de extraer ideas, de ponerlas, de utilizar el pensamiento de un pintor, y de igual que un pintor, insisto, pone sus colores, tiene su lienzo y mezcla sus colores para generar nuevos colores y generar la idea y plasmar lo que lleva dentro, yo hago lo mismo, pero mis colores son mis instrumentos musicales y mis notas. Y lo que hago es, en lugar de plasmarlo en un lienzo, lo plasmo en un soporte auditivo que luego va sobre otro lienzo, que en este caso es el metraje. Y me pareció fascinante, o sea, es algo fascinante. ¿Más preguntas por ahí? Vamos, animaros. Sí.
Bueno, más que preguntas, comentario. Me ha encantado escuchar lo que acabas de contar de Segreyes, Josué, porque además no sabía que habías compuesto esa música. Me pareció espectacular, a la altura del documental, que es buenísimo. Muchas gracias. Y ahora deseando que estés igual de inspirado, porque voy a llevar equipo Crónica Cines, el de Ignacio. Así que dentro de nada me estás pasando la música. Ay, qué bien, Y cuánto me un poco un consejo, bueno, yo vengo del mundo de la distribución, también del mundo del arte, pero en este caso de la distribución a salas de cine. Y sí que es verdad que lo que está comentando Josué, para todos los que os dedicáis a hacer cine, ya sea corto, largo, docu, lo que fuere, sí que es verdad que se agradece cuando te llega un producto que tienes que evaluar si luego puede tener recorrido en el mercado, que a fin de cuentas es para lo que se hace, ¿no? Para que los contenidos los vean la mayor parte o la mayor cantidad posible de gente. Bueno, pues cuando nos llega a nosotros y hacemos un poco de filtro, se agradece tantísimo que en los proyectos desde el momento cero se haya creado como un coro, un corpus en el que todo baile al unísono, porque además se nota enseguida desde los ojos de fuera que no son los de los editores, los productores, se nota enseguida cuando realmente están todos los mimbres bien urdidos y suena todo igual. Así que animaros a todos los que estáis de creativos y creadores aquí para que sigáis los consejos de Josué y contéis con esa parte tan fundamental que es para el cine, que es esa banda sonora. Gracias por la puntualización, porque no puedo estar más de acuerdo. Gracias, María. Sí. Yo te quería preguntar, por ejemplo, claro, cuando estamos haciendo, por ejemplo, cine de género, cuando estamos ya en el cine de género, por ejemplo, es película de terror. Cuando nos metemos en las músicas de terror, parece, digamos, que todos estemos pensando un poco en ese tipo de música, y la pregunta es, ¿cómo podemos salirnos de ese cliché, ¿no? Que a veces también lo tenéis muy complicados los compositores para decir, a ver, no quiero hacer lo mismo que han hecho otros, quiero hacer algo distinto, pero al mismo tiempo no sé si estáis muy encasillados en el género, ¿no? Lo estamos. De hecho, lo que te tienes que plantear es qué quieres hacer. El género de terror está tan sumamente estandarizado que si tratas de hacer algo diferente, probablemente te quedes marginado. Entonces, o lo que haces es extremadamente diferente y va en sintonía con el resto de la producción, con la historia, y nace un producto, una película o lo que sea de terror que es diferente en todos los estilos y que destaca, o te quedas un poco cojo porque a lo mejor la película es de género, es de terror, sigue los cánones del terror, pero la música has intentado hacer algo diferente y es un fracaso. Es decir, y ya no solamente eso, sino que la responsabilidad del propio compositor destiñe y afecta sobre el resto de la producción. El compositor puede, perdonadme la expresión, iba a decir cagarla, pero ya, bueno, ya lo he dicho, estropear la producción en su conjunto. Entonces, esas pautas tienen que estar claras desde el principio. Yo ahora estrenamos en cine, quedan unas semanas, no sé cómo llevamos el tema de la distribución, una película de terror que se llama The Book, donde, pues sí, me encontré con la tesitura de decir, a ver, ¿qué hago? Pues bueno, lo que hice fue indagar de alguna manera, lo tienes aquí, indagar de alguna manera cómo podía innovar en algo que es muy difícil de innovar. Entonces, pues bueno, en el estudio lo que hice fue lo que vais a escuchar o ver ahí. Y una imagen vale más que 1000 palabras.
¿Mamá? ¿Mamá? Mamá. ¿Hola? Hablaba hace un momento de la obsesión de hacer cosas diferentes. Yo soy consciente que no estoy innovando absolutamente nada con esto. Es decir, está casi todo hecho. Intentar mezclar instrumentos y tal, pues es un hecho y es una realidad. Ha habido muchos compositores, afortunadamente, que han indagado estas vías de comunicación dentro del metraje, pero esas cartas que tengo encima de la mesa, que son el violín y la guitarra eléctrica, y a lo mejor pues uno hubiera cogido el violín y hubiera cogido el arco y hubiera hecho sonidos diferentes. Pero yo dije, hostia, ¿y por qué no mezclar un instrumento acústico, el arco de un instrumento acústico con un instrumento eléctrico y tener el maridaje de esas dos cosas y ver cómo funciona en la pantalla y generar algo diferente? Y luego hay una cosa muy importante. Después de eso, lo nombraba Pau al principio de la reunión, la ausencia de música. Es decir, si después de un determinado momento justificado tienes música y dejas de tenerla, en un género como el terror es absolutamente vital el tener esa ausencia de música, ¿no? Entonces, un poco meter todo esto en un cóctel y hacer una escena como la que habéis visto, donde no tenéis inicio ni tenéis final, pero se ve un poco el desarrollo narrativo de cuál es la función de la música y su proceso creativo dentro de esa escena, ¿no? Y es un poco pues, por salir de ahí. ¿Es género de terror? Sí. ¿Estamos dentro de los cánones del terror a nivel musical? Yo creo que sí, pero intento hacer algo que por lo menos me divierte, porque entre que puse la cámara, me puse a tocar y tal, me lo pasé bomba, francamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas por ahí por el fondo? Aquí, una pregunta. Es una pregunta a partir de muchas de las cosas que te has ido contando. Perfecto. O sea, un poco una mezcla, ¿no? Porque tú hablabas antes de que ya te llega el film, digamos, montado. Y entonces yo la pregunta que me hago es, a la hora de, digamos, montar la música sobre el film, habrá un problema con el compás, me imagino.
Entonces es como que no acabo de entender la idea de que alguien con algo ya montado intente que alguien le ponga música si no se puede mover un poco el corte al compás. Es algo como que, o sea, como un problema, ¿no? Que no acabo, o sea, o dicho de otra manera, en el storyboard deberían haber algunos apuntes musicales. Pues estaríamos en la misma. En el storyboard no tienes la línea temporal que sí tienes en el montaje. Por lo menos, cuando recibes un montaje, sabes que esa escena empieza en el minuto 13:22 y acaba en el minuto 14:28. Y tú como compositor, con la cadencia y con el tempo y con lo que tienes que contar, pues es toda una epopeya el poder cuadrar armónicamente, narrativamente, que cuando llega el susto cuadre lo que es el susto musical. Todo eso es, pues es como, ¿cómo explicarte? Si veo el Taj Mahal, yo no me explico cómo lo han construido y lo han construido. Por gente que sabe, que tenía talento y que tenía visión para poderlo hacer. El compositor se busca sus recursos y sus herramientas para poderlo hacer. Sí que es verdad que si el director te permite el mover el montaje, el alargarlo, o tú le dices, oye, mira, es que me cae el momento de la música en 4 frames más tarde del susto y el tener que mover esos 4 frames musicalmente me rompe el compás, ¿te importaría el poder alargar esos frames? Entonces, si el director te dice, por supuesto, si es por el bien de la película, me cuadra con la música, yo te alargo los 4 frames. Pues entonces, en el estudio suena un aleluya, ¿no? Y en ese momento, pues fantástico. Si el director te dice, no, mira, no se mueven 4 frames y te tienes que adaptar, bueno, pues tienes que seguir trabajando para el que modificar a lo mejor tu idea inicial para que al final todo cuadre. Es una cuestión de tiempo, una cuestión de recursos, una cuestión de trabajo. ¿No sé si he contestado tu pregunta? Sí, perfectamente. ¿Y la otra? ¿Cómo te llamas? Perdona. Juan. Y la otra es más una opinión que una pregunta. Y eso, sobre una banda sonora, que sería la de Neil Young para la película Dead Man de Jim Jarmusch, que son como unas distorsiones de guitarra. Es música más atmosférica, más ambiental. Sí, es un poco porque la considero como una cosa muy atípica. Y simplemente es por saber un poco tu opinión. Si la recuerdas. Pero mi opinión acerca de lo adecuado que sería esa fórmula, digamos, sonora. Es una fórmula que funciona. Ahora mismo no recuerdo exactamente las escenas de la película. Sé de qué película me estás hablando y no recuerdo que me distara de que me sacara la música de la película. Antes hablaba de Joker, por ejemplo, o de Chernobyl, o de películas cuya música es una música más ambiental o más experimental. Bueno, si cumple con lo que el director y la película quiere contar, a mí me parece fantástico. Juan, pues te agradezco mucho la pregunta también, Juan. Ya, Josué, bueno, vamos a ir terminando, que ya llevamos hora y media, yo creo que hablando sin parar. Quería poner, o sea, un poco, me ha llamado la atención esto, ¿no? Que es un tributo a Richie Sakamoto, ¿no? Entonces quería saber un poco también, digamos, que es el gran compositor, maravillosas bandas sonoras, discos, yo creo que para mí también es uno de los compositores favoritos míos. ¿Cuáles son tus referencias? ¿Por qué también, bueno, hiciste un tributo a Richie Sakamoto? Y si nos puedes explicar un poco también. Sí. Esto es un momento mágico, porque esto es en el Teatro Echegaray, en Málaga, el año pasado. Sergio de la Puente, brillante compositor español, junto con otros compositores del panorama español, pues tienen a bien pedirme que sea parte del concierto tributo tras el fallecimiento del tremendo compositor Ryuichi Sakamoto. Nos repartimos un poco los temas por orden de prioridad. A mí realmente me cayó Minamata, que es una de sus últimas películas, y fue el único tema del concierto de piano solo. Y la idea era
coger uno de los temas de Ryuichi y coger una pequeña fracción o la melodía y elaborar un tema nuevo. Y yo, que ya me conocéis un poquito y me gusta ser transgresor, pues le dije a Sergio, le dije, voy a hacer una improvisación. Yo, Ryuichi Sakamoto, es un tío que me ha inspirado durante mucho tiempo. Es un tío, pues igual que Segre, es en la pintura, que hacía electrónica, que experimentaba con el sonido, que hacía sinfónica, que te hacía obras con Hans Zimmer, que le llevaban al Oscar, que luego te hacían cosas súper minimalistas, en fin. Un tío, es una putada que lo perdiéramos el año pasado porque, en fin, tenía todavía mucho que dar. Y lo que hice fue utilizar la melodía de Minamata, sentarme en el piano ese día con el público y todo lo que me había inspirado Ryuichi, soltarlo en ese momento. No sabía lo que iba a durar la obra, si iba a estar 2 minutos, 3 minutos o los 6 minutos que estuve al final. Pero uno le gustará más o le gustará menos, pero os aseguro que desde la primera nota hasta la última, si luego tenéis ocasión de poderlo ver tranquilamente, por mi parte es puro sentimiento. O sea, yo tenía una conexión entre mi cabeza, mi corazón, las manos, y gracias al piano lo pude expresar en lugar de llorar, reír, hablarlo, lo pude expresar con música y ese es el resultado. Y eso es muy importante para mí porque también aquí fue la impronta del público, pero en el estudio cuando trabajo pasa algo muy similar, ¿no? Con otros tiempos, con otras historias, pero pasa algo muy, muy similar. Yo por mí ya es la última pregunta y es en relación con esto. ¿Cómo un piano puede tener la potencia para hacerte prácticamente muchísimas secuencias de una banda sonora, ¿no? O sea, lo emocional del piano, ¿no? Que un piano solo te alza y te relanza. Vamos, es perfectamente factible hacer una película prácticamente solo con un piano, ¿no? Sí, de hecho hay una película que se llama El piano. El piano. Ya no solamente la banda sonora, sino el piano articula absolutamente todo el guión de la película. El piano es un instrumento legendario, es un instrumento que por nuestra educación y nuestro cerebro está acostumbradísimo a escucharlo desde que nacemos hasta que morimos, en una orquesta, en un club de jazz, en una película, en cualquier cosa. Es un instrumento muy completo, es un instrumento que permite generar toda la armonía. Si toco un instrumento, por ejemplo, como el saxofón o una madera, un metal, pues es más melódico porque solo es una nota, no puedo estar tocando, soplando y tocando a priori 3 o 4 o el acorde entero. Entonces, te cumple con el requisito de que puedes constituir una obra entera. Y luego es por la propia educación de haber escuchado tanta obra de los grandes compositores que cuando escuchas el instrumento asocias el instrumento a las grandes obras, con lo cual hay un poco ahí de cerebro reptiliano, de herencia de lo que hemos venido escuchando durante todos estos años y el propio instrumento. Pero te matizo en una cosa. Sí. Tú puedes coger un saxofón, ponerlo en una calle de Brooklyn un martes por la noche en una esquina a las 3 de la mañana y tocar solo y probablemente puedas sentir la misma emoción que con un piano. O un guitarrista con su guitarra a solas y puedas experimentar exactamente lo mismo, o con el instrumento más antiguo que se conoce, que es la voz humana, el que una persona se ponga a cantar y experimentar emociones absolutamente brutales. No es algo propio, exclusivo del piano, sino algo propio y exclusivo de la música en general. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso a Josué porque...
Nada, los miembros del FinLab, por favor, que vengan aquí a hacerse la foto oficial. Nos vamos a hacer una foto con Josué. Muchas gracias a todos por venir estar, y os lo y agradezco, sí, mucho. estáis invitados. La semana que viene, día 29, clausuramos el FinLab con la presencia de varios directores de cine valenciano y en el mes de abril haremos la proyección de los cortometrajes. Estáis todos invitados. Gracias.